Hola, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Depende en la hora que vean este, eh, este momento en el cual vamos a compartir la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, por querer alimentarse de la palabra del Señor. Recordemos que en estos tiempos que estamos viviendo, solamente con un buen alimento es que podemos seguir adelante. Y vamos a compartir el Evangelio de hoy, martes. Así es que, bueno, hoy vamos a compartir Mateo 11, del 20 al 24. Mateo 11, del 20 al 24. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaún, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que hoy Jesús nos dice. Bueno, en Corazaín y Besaida, estas dos ciudades tenían escuelas superiores de religión. O sea, como quien dice, estaban bien estudiadas, bien preparadas, porque conocían pues las escrituras, ¿verdad? Tenían escuelas de religión. Pero ahí miramos que a veces el estudio no nos arrima al Señor, porque depende de qué estudio estamos saturando nuestro corazón, todo nuestro ser, ¿verdad? Y depende también con qué corazón nosotros nos estamos preparando. ¿Para qué? ¿Preparando para servir a Dios o para servirle al mundo? O más bien, para agradarle al mundo, ¿verdad? Entonces ahí de esas dos ciudades tenían escuelas de religión. Mas sin embargo, a Jesús no le creyeron. Aunque miraron que sanaba a los enfermos, les daba vista a los ciegos, sanaba a los paralíticos, hasta resucitaba a los muertos, multiplicaba los panes, no le creyeron. No se arrepintieron de su caminar fuera del Señor. No aceptaron el Evangelio. O sea, la palabra de Jesús vivo, que estaba ahí con ellos. Qué maravilla que ellos tenían a Jesús ahí, mirarlo y no creerle. Eso sí, pues es muy doloroso saber que desaprovecharon la oportunidad de poder ver alabado y bendecido al Señor de señores, al Rey de reyes. Pero su estudio, su preparación que ellos tenían, los hacía sentirse más grandes que Jesús. Y a Jesús lo miraban chiquito, como quien no sabe nada, no hace nada, siendo que era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor de nuestras vidas. Por eso no le creyeron. Y eran ciudades grandes. Por eso, ¿qué dice? Dice,
Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, su orgullo, porque ellos se sentían los letrados, los que sabían, los que hasta enseñaban a la gente las escrituras, y no le creyeron. Y dice Jesús: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. O sea que Jesús lo sintió, lo miró, que a él no le hacían caso, lo hicieron menos y no se arrepintieron. Y a Jesús le dolía porque, ¿qué dice más adelante? Algo muy grave, ¿verdad? Entonces, ¿en cuántos de nosotros, por nuestros estudios, porque según nos hemos quemado la cabeza estudiando y ahora somos doctores, somos maestros, somos de los preparados, creemos que a Jesús o a Dios no lo necesitamos? Estamos jóvenes, no nos duele ni una uña, tenemos dinero, tenemos carro, tenemos casa, tenemos la familia bien. A Jesús, a Dios, no lo necesitamos. ¿Se imaginan cuánta gente no hay así? Que por el orgullo de sentirse más grandes que otros, a Jesús lo hacen menos. Porque Jesús dijo: yo estaré con ustedes hasta los últimos días de este mundo. O sea que Jesús está en nosotros, con nosotros. Y si nosotros hacemos menos a alguien, estamos haciendo menos a Jesús que está en nosotros. Miren, la Madre Teresa de Calcuta, en una ocasión le preguntaron: ¿por qué tú recoges esos apestosos? ¿No ves cómo apestan y tú los abrazas y los limpias, los curas y les das de comer? ¿No te dan asco esos apestosos? ¿Y qué les contestó ella? Yo no cargo al apestoso, yo cargo al Jesús que está en el apestoso. O sea que miraba más allá de lo que todos los demás mirábamos, ¿verdad? Entonces, el sentirnos grandes, hacemos menos a los demás, y en esos demás, también Jesús dijo: todo lo que hagáis a uno de estos mis pequeños, me lo haces a mí. Entonces, en las ciudades, en los pueblos, en donde quiera, hay gente que se burla de los demás. Entonces, por eso Jesús le hablaba a las ciudades. Ahorita puede estar hablándole a todo el pueblo donde vivimos, que no somos capaces de amar al prójimo, ¿verdad? Que no somos capaces de ayudar al prójimo, no somos capaces de escuchar a aquel necesitado, de mirarlo. Pero el Señor mira todo eso, y que no sea para nosotros ese regaño que ahora Jesús está haciendo, porque miren lo que sigue: yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Por qué? Porque ellos se hubiesen arrepentido si hubieran mirado los milagros del Señor. ¿Y tú, Cafarnaún, subirás al cielo? Le hace la pregunta. Y le dice: no, bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Entonces, que no nos vaya a pasar a nosotros. Miren, nosotros hemos mirado pues muchas ocasiones en las cuales el Señor ha realizado milagros. Y el más grande es cuando nace un bebé. Es el milagro de vida más grande. Así es que, pero hay personas que desafortunadamente no lo saben apreciar, y en vez de apreciarlo, lo desprecian. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Y también que no nos vaya a tocar esas palabras del Jesús.
Ese Jesús resucitado que está con nosotros, que camina con nosotros. Y ahora en este día les habla a las ciudades, pero en esas ciudades vivimos todos sus hijos del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros podamos hacer el esfuerzo de buscar al Señor, escuchar al Señor, vivir con el Señor y vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos vivir como Dios manda, viviendo los mandamientos, es algo que nos va a nosotros mismos a ayudar. Vamos a poder sentir esa presencia del Señor en nuestra vida. Porque si nosotros, así como esas ciudades, Jesús estaba presente en ellas, lo estaban mirando, lo estaban sintiendo. Nosotros, ¿dónde es que lo sentimos? ¿O lo podemos sentir? Y yendo a misa, cuando puedes comulgar, cuando puedes tomar el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso es lo que te va a dar vida, te va a dar la fuerza necesaria para poder seguir caminando adelante. Ahora, que si tú pues no puedes comulgar, entonces, hasta ahorita quiere decir que no has escuchado la palabra del Señor y que no le has hecho caso, porque no te has preparado para poder estar bien con Dios, para poder comulgar, para poder sentirte libre, sentir que estás con el Señor. Entonces, no seamos parte de esa gran ciudad, de los que no escucharon al Señor, que no se convirtieron, que no le hicieron caso. Ahorita Jesús está vivo, camina con nosotros y diario hay personas que nos hablan de Dios y esa persona está tomando el lugar de Él que Jesús envía. Y Jesús mismo te dice, ven hijo, te estoy esperando, ven hija, te estoy esperando. Entonces, así como les habló Jesús a las ciudades, hoy nos habla a cada uno de nosotros, sus hijos, que nos está diciendo que creamos en Él, que nos tomemos de su mano, que caminemos con Él de su mano. Porque tal vez nos pasa como los caminantes de Maús. Iban caminando con Jesús, pero no se daban cuenta que Él era. Entonces a lo mejor nosotros estamos al contrario. Creemos que caminamos con Jesús, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios quiere. No hacemos lo que Jesús dice. Jesús en el último de sus mandamientos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Dígame, en estos tiempos sales a la calle, en vez de mirar a la gente con amor, los estás mirando con temor, con miedo. ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde corro? ¿Por qué? Porque no hay amor. Entonces, es un tiempo difícil. Entonces, si nosotros de verdad, todas las ciudades, conociéramos ese mandamiento de Jesús, ámense los unos a los otros, no habría violaciones, asesinatos, secuestros, porque nos trataríamos con amor todos. Así es que las ciudades están llenas aún de gente que no conoce de Dios. Y ahora otra cosa. Ese es un llamado para todos aquellos que conocemos un poquito del Señor. Hablar del Señor a todos los que podamos, porque de nosotros depende que conozcan a Jesús. ¿A cuál Jesús? El Jesús vivo y resucitado que camina con nosotros. Hermanos, no sigamos siendo esas ciudades que no escuchan al Señor, aunque lo tengan enfrente. El Señor en su palabra nos dice que podemos hacer la diferencia. Así no creernos que
que lo sabemos todo, como esas dos ciudades que tenían pues escuelas superiores de religión. Se sentían los estudiados, los que no necesitaban nada, que estaban bien. Pues nosotros, aunque nos creamos bien, recordemos que siempre necesitamos a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él no somos nada. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por compartir esta pequeña reflexión. Que Dios les bendiga y hasta pronto.